Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos del 2 al 17. Génesis, capítulo 2, versículos del 4 al 17. Dice así la palabra del Señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuesen la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, pidiéndole al Señor que ilumine nuestro entendimiento hoy. Amén. Padre bueno, Padre Santo, queremos venir delante de tu presencia, reconociendo que solamente tú eres Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, dueño y Señor de absolutamente todo lo que existe. Absolutamente todo te pertenece, todo es tuyo, nada está fuera de tu dominio. Y de tu voluntad tú has creado todas las cosas para mostrar tu poder, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu majestad. Y queremos responder en adoración a ti. Queremos responder en obediencia a tu palabra, reconociendo quién tú eres y quiénes somos nosotros a la luz de nuestro Creador. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes y que ilumines nuestro entendimiento en esta tarde, para que podamos comprender la verdad que quiere mostrarnos tu palabra, para que nuestra mente pueda ser instruida por tu palabra de una manera clara, que sea tu mensaje, que sea tu palabra predicada fielmente y no las opiniones de un hombre. Queremos escuchar de ti, Señor. Queremos que hables a nuestras vidas, que nos infundas aliento, que nos capacites, Señor, que nos entrenes, que nos corrijas, que nos consueles. Todo esto por medio de tu Espíritu Santo, usando tu palabra. Así que traemos delante de ti nuestras mentes y corazones para que seas tú transformándolas y hablando a nuestras vidas. Y que puedas ser glorificado en absolutamente todas las cosas que hagamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis es un libro que sin duda alguna despierta cierta curiosidad en todo tipo de público. Tanto personas creyentes como no creyentes se han interesado por saber cuál es el mensaje de Génesis. Académicos, teólogos, activistas, personas creyentes o personas comunes que simplemente quieren leer el libro para conocer qué se dice en él. Pero al mismo tiempo, este libro tan curioso que despierta tanto interés en mucho público, es también un libro que es muy poco entendido por la mayoría de las personas. Incluso el pueblo de Dios muchas veces tiene dificultades para entender cuál es el mensaje central de Génesis. Nos acercamos a este libro con muchas dudas, con mucha curiosidad, pero inseguros de saber si podremos o no reconocer cuál es el mensaje que este libro quiere comunicarnos.
Incluso algunos ven este libro como algo alegórico, como algo metafórico, pero quizás no como algo literal. Pero como hemos dicho antes, el libro de Génesis es fundamental para la fe cristiana. Y es fundamental para la fe cristiana porque no sería posible tener evangelio si no tenemos el libro de Génesis. Escuche bien, no sería posible tener evangelio si no tenemos el libro de Génesis. Y por citar quizás algún ejemplo muy sencillo y claro para la vista, es que si no tenemos el libro de Génesis, no tendríamos ninguna narrativa del hombre pecando en contra de un Dios santo. Y si no tenemos la narrativa de un Dios santo que condena el pecado, tampoco tenemos la necesidad de un Salvador. Un Salvador que, por cierto, es prometido y anunciado por primera vez en el libro de Génesis. De manera que este libro es fundamental para nuestra fe y el creyente debe ser diligente en comprender su mensaje si es que queremos tener un basamento bíblico para todo lo que creemos. El libro de Génesis es fundamental para la fe cristiana. Ahora bien, antes de entrar en el libro de Génesis, es necesario hacer algunas aclaratorias y algún recordatorio que ya hemos hecho antes de comenzar esta serie. Y en primer lugar es que Génesis no es un libro de ciencia moderna. Génesis no es un libro de biología moderna, no es un libro de ciencia que pretende proveer conocimiento científico. Muchas personas ponen a la ciencia y a la fe cristiana o al libro de Génesis en contra, pensando que ambos pretenden el mismo fin, y no es cierto. Y en tercer lugar, el libro de Génesis tenemos que entenderlo como historia teológica. Vamos a hablar un poco más acerca de esto más adelante. Así que dicho esto, esta aclaración de Génesis, vamos a leer nuevamente los primeros 2 versículos del pasaje de hoy. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 6 nuevamente, para que tengamos el texto bien fresco en nuestras mentes y podamos entrar en nuestro estudio. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Lo primero que encontramos en estos versículos es una frase que va a servir para dar la estructura a todo el libro de Génesis. Y es la frase que encontramos en el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. En hebreo esta frase se escribe Toledot. Y la encontramos repetida 10 veces en todo el libro para demarcar las distintas secciones que nos está narrando el libro de Génesis. Esta frase puede ser traducida como estos son los orígenes, pero también puede ser traducida como estas son las generaciones. Y vamos a encontrar que esta frase se va a repetir 10 veces en todo el libro, marcando cada sección. La segunda vez que lo encontramos es cuando vemos la generación de Adán. En capítulo 5, versículo 1 se nos dice los orígenes de las generaciones de Adán. Pero en el capítulo 6, versículo 9, encontramos los orígenes de las generaciones de Noé. Y la vamos a encontrar repetida incluso en el capítulo 11, versículo 27, cuando se nos introduce a un personaje muy importante en la narrativa, Abraham. Y dice, estas son las generaciones de Taré. Y así sucesivamente la vamos a encontrar en todo el libro hasta llegar al capítulo 37, versículo 2, donde se nos cuentan las generaciones de los hijos de Jacob, para cerrar entonces con la historia final de José, que es con la que culmina el libro de Génesis. Esta frase divisoria tiene un propósito muy claro en el libro de Génesis. El propósito es demostrar históricamente que el Dios creador del universo es el mismo Dios redentor de Israel. Y por eso este libro demarca con esta frase tan interesante, recontando históricamente las generaciones de Israel hasta llegar al inicio de los tiempos, al Dios creador. De hecho, el mismo Abraham en Génesis 14, 22, cuando está con Melquisedec, se refiere a su Dios como el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El mismo Abraham reconocía que el Dios que le había llamado
es el mismo Dios creador de todo lo que existe. El pueblo de Israel, que se encontraba en momento de recibir el Pentateuco, se encontraba próximo a entrar a la tierra prometida, próximo a entrar en contacto con pueblos paganos que tenían toda cantidad de dioses, todo tipo de herejías y de creencias desordenadas. Tenía que saber que el Dios verdadero, el único, el creador de todas las cosas, era el Dios que les hacía a ellos entrar a esa tierra y tomar posesión de ella. Y por eso esta frase es tan interesante, porque nos va rastreando históricamente todo el llamado de Dios al pueblo de Israel hasta llegar al punto mismo de la creación. Ahora, lo que tenemos delante de nosotros es una descripción de la creación en el capítulo 2, que muchos podrían ver como una discrepancia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Tenemos aquí dos narrativas de lo que Dios hizo para la creación. Pero no hay una discrepancia real. Lo que vemos es un cambio de enfoque que Moisés está dando a la historia de la creación. En Génesis 1, por ejemplo, vemos una creación global. Dios comienza en el día 1 creando los cielos y la tierra, y lo primero que menciona que crea es la luz. Esta creación nos muestra al ser humano como creado a la imagen de Dios, haciendo especial énfasis en la actividad reproductora, en la fructificación que debían tener, en la bendición de Dios y en el trabajo que Dios les había dado. Pero en Génesis 2 vemos con mayor detalle un enfoque no en todos los días de la creación, sino en ese día sexto, en ese día en el que Dios va a crear al ser humano y nos va a mostrar a un hombre, no tanto ya en el contexto de su habilidad de fructificarse, sino más bien incluso en el contexto del matrimonio. Porque vamos a ver cómo el hombre recibe a su mujer por primera vez. Esto nos muestra a un hombre que es creado a la imagen de Dios, pero que es hecho del polvo de la tierra. Un hombre que, a pesar de que es portador de la imagen de Dios, es un hombre que es débil, hecho por un Dios poderoso. Ahora bien, esta frase en el versículo 2 no solamente nos introduce a los cielos y la tierra y al origen de toda la creación, sino que reafirma a Dios como el creador de todas las cosas. De hecho, en hebreo quizás se puede notar mucho más el énfasis que se hace en el verbo crear. Fíjense lo que dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Pero no queda allí. Dice, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. No solamente reafirma que fueron creados, sino que reafirma que todo origen de todas las cosas está en Dios mismo. Él es el que crea absolutamente de la nada todas las cosas. Él sigue siendo el centro de toda la narrativa, aquel que da origen a todas las cosas que nosotros vemos, incluso nuestra propia vida. Y estas dos diferentes narrativas que vemos en Génesis 1 y en Génesis 2, que puede parecer una contradicción, realmente podemos resolverla recordando que Génesis es historia teológica. ¿Qué quiero decir con esto? La historia teológica es una historia que no está preocupada tanto con la sucesión cronológica de los eventos, sino con el énfasis teológico que interpreta esos eventos. Por ejemplo, los evangelios, si han leído los evangelios, va a ver que quizás Mateo narra una historia en alguna parte de su evangelio, pero a lo mejor Lucas y Marcos lo meten en otra sección de su evangelio. Y cada uno quizás va a dar mayor detalle en una historia que otro. Y no es que estén narrando un falso testimonio de lo que ocurrió, sino que están organizando su material con el propósito de enfatizar un punto teológico diferente. Y eso es precisamente lo que está haciendo Moisés acá. Moisés ya nos ha dicho que Dios es el creador en Génesis 1 de todas las cosas, pero ahora quiero enfatizar un punto teológico diferente en el capítulo 2. Y por eso vemos que cuando narra nuevamente la creación, no comienza por la luz, sino que comienza por toda planta, por toda hierba del campo. Comienza diciendo que Dios formó e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Y el punto de lo que Moisés está haciendo es, en el capítulo 2, está intentando movernos hacia adelante en la narrativa para introducir todo lo que va a ocurrir en el capítulo 3. Todo lo que va a ocurrir en el capítulo 3 es el clímax
al que Moisés nos quiere llevar con estos primeros capítulos de Génesis 2. Y por eso dice, cuando Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y en el versículo 5, inmediatamente no nos dirige a la luz, como en el versículo 3, nos dirige a toda planta y hierba del campo antes de que naciese. Y usted se preguntará, ¿por qué Moisés está haciendo esto? ¿Por qué Moisés, en vez de hacer un recuento fiel de lo que había dicho antes, cambia su perspectiva? Hermanos, esto se responde cuando vemos el Génesis como un todo. Porque lo que está haciendo Moisés es introducir elementos que son fundamentales para entender lo que va a ocurrir en el capítulo 3. Él está exponiendo la creación de toda planta para introducir dos árboles muy importantes en la historia. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y si no enfatiza la creación de estos dos árboles, Génesis 3 probablemente no tenía tanto sentido como lo tiene si vemos el capítulo 2. Si quitáramos el capítulo 2 y pasamos del 1 al 3, hay muchas preguntas que tendríamos. Quedaríamos, ¿por qué Adán y Eva fueron expulsados por comer de un árbol? ¿De dónde salió ese árbol? ¿Por qué ese árbol era diferente a todos los demás? Y eso es lo que Moisés está intentando hacer en el capítulo 2. Está ordenando los eventos de una manera diferente para enfatizar el punto teológico que nos quiere comunicar. Y eso es precisamente lo que vemos en el capítulo 2. Ahora, seguidamente, lo que hace es darnos una descripción de cómo funcionaba la tierra antes de la caída. Y esto es muy interesante, porque menciona que Dios había creado toda hierba y todo árbol antes de que naciese en la tierra. Y hay dos elementos importantes que menciona. En primer lugar dice, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra. Y en segundo lugar, no había hombre que la labrase. Es interesante que enfatice que no había hecho llover sobre la tierra. Dice que había un vapor que regaba toda la tierra. Y más adelante nos va a decir que había un río que se repartía en 4 brazos, que iba a regar absolutamente todo lo que había en el Edén. Esto es interesante porque vemos a la tierra en una condición constante de fertilidad, en una condición constante de ser irrigada, es decir, la tierra no experimentaba sequía. La razón por la que la lluvia se hace necesaria hoy en día es porque la tierra experimenta sequía. Pero antes de la caída, la tierra no funcionaba de esa manera. La tierra era completamente fértil constantemente siendo irrigada, constantemente favorable para que el hombre pudiera labrarla. De hecho, vemos que fue con la consecuencia de la maldad del hombre que la tierra se volvió algo hostil, un enemigo del hombre. Y en Génesis 3 leemos cuando Dios castiga la maldad del ser humano, le dice, maldita será la tierra por tu culpa. Espinos y cardos te producirá. Aquello que antes era favorable, aquello que antes era listo y preparado y fértil en todo momento, por tu causa, por tu pecado, ahora es árido y experimenta una sequía que no fue parte de mi diseño. Y Dios está mostrando en el contexto de todas estas naciones paganas que Él es el que da la fertilidad, no como los dioses paganos de Baal. Aquellos dioses aquellos pueblos que creían que Baal tenía que fertilizar la tierra y hacían actos sexuales para estimular a su Dios, para que hiciera llover y fertilizar la tierra. Y Dios dice, no, la lluvia es una consecuencia del pecado. La tierra era fértil en todo momento, ese era mi diseño. Pero en segundo lugar nos dice que no había ni lluvia, pero que tampoco había un hombre que lo labrase. La tierra era fértil, pero no producía por sí misma. Tenía que haber un hombre que pudiera trabajarla, que pudiera labrarla. Y este versículo 7 nos introduce a esta narrativa de la creación del hombre en el versículo 7 y 8. Vamos a leer el versículo 7 y 8 de Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hace un par de meses hablé con un compañero de trabajo que se enteró que soy cristiano y que estaba leyendo la Biblia.
Y me dice, ¿y tú crees en eso en pleno siglo XXI? Y yo le digo, sí, yo soy cristiano. Y me dice, ok, pero no crees en Adán y Eva. Vamos a estar claros. Puedes ser religioso, pero no crees en Adán y Eva. Y le dije, sí, sí. Me dice, ¿tú eres de esos? Y dije, sí, yo soy de esos. No sé cuáles, pero soy de esos. Porque para el mundo, creer en Adán y Eva en el relato de Génesis como algo histórico parece una locura. Pero hermanos, para nosotros, que somos creyentes y afirmamos que la Biblia es la inspirada, inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente palabra de Dios, afirmamos que lo que dice es un recuento real y literal de los hechos. Muchos cristianos han intentado armonizar la teoría de la evolución y cualquier idea y filosofía pagana y mundana con el relato bíblico, y lo que hacen es terminar alegorizando, quitando, robando el texto de su componente histórico para poder resolver un conflicto que realmente no existe. Génesis 2 no admite una interpretación alegórica. Génesis 2 no admite una lectura mítica, sino solo una lectura literal e histórica. Si usted lee nuevamente el versículo 7, mira lo que dice el versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. No hay manera en el idioma original ni en las traducciones de interpretar eso de una manera alegórica. Dios formó literalmente al hombre del polvo de la tierra. Y esta afirmación, esta creencia y convicción cristiana es lo que muchos teólogos han llamado el Adán histórico. Y nosotros debemos afirmar al Adán histórico, que quiere decir que el relato de Génesis fue real. De hecho, si usted comienza a negar o a dudar acerca de la veracidad de Génesis 2, hermano, tiene muchos problemas para luego sostener su fe. ¿Quiere saber por qué? Porque la existencia de un Adán histórico da fundamento nada más y nada menos que a la encarnación del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 13 nos narra la encarnación de Jesús. Y miren los versículos 37 y 38 de Lucas 3. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. De modo que si Adán no fue una persona histórica, la encarnación de Jesús tiene muy poco fundamento histórico. Para nosotros como creyentes no podemos poner en duda el texto divino, sino por el contrario, estudiarlo con diligencia para poder defenderlo y proclamarlo con toda valentía. Pero no solamente la encarnación de Jesús, que ya es mucho, sino el ministerio de Jesús representando a su iglesia, representando al ser humano, y el ministerio de justificación de Jesús se ve comprometido si Adán no fue un personaje histórico. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos y en su carta a los corintios, menciona y usa la historicidad de Adán para fundamentar el ministerio de Jesús y nada más y nada menos que nuestra justificación. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 15. Acompáñenme por un momento. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 15. El apóstol Pablo, hablando acerca de nuestra justificación, mire cómo argumenta que por medio de Jesús la justificación es suficiente. Mire lo que dice. Por tanto, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque Moisés fue dado la ley. Y fíjense lo que dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, en todos aquellos que no estuvieron presentes cuando Adán pecó, que somos todos nosotros.
el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si Adán realmente no existió, Jesucristo y su ministerio de justificación no tiene fundamento histórico. Negar la existencia y veracidad del histórico Adán es negar la suficiencia y veracidad del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Pero no queda allí. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 45 al 47 dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. Vemos lo fundamental que es para la fe cristiana entender el libro de Génesis. Hermanos, es fundamental que nosotros podamos ser diligentes en estudiar toda la Escritura. Porque comprometer una parte de la verdad significa que quedamos sin fundamento para defender toda la verdad. El libro de Génesis es un relato histórico que enfatiza la soberanía y a Dios como amo, dueño y señor de todas las cosas. Ahora, esta imagen que se nos presenta en Génesis 2 de creador es un poco diferente a la que vemos en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos cómo Dios habla y es hecho. Sin embargo, en el capítulo 2, la imagen que se nos da es de un Dios que está creando con sus manos. El verbo que se usa, formó al hombre de la tierra, es un verbo usado para un alfarero, para alguien que coge la arcilla y empieza a moldear con sus manos la arcilla para crear aquello que desea. Y esta misma imagen la toma también Pablo, de Dios como un alfarero creador del ser humano. En Romanos capítulo 9, versículos del 20 al 21, diciendo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Dios es el que nos ha creado del polvo de la tierra, como si fuéramos arcilla, y a esta arcilla ha infundido su aliento de vida. Él es el que nos ha hecho, Él es el que nos ha formado. Y esto es algo interesante, porque que se nos diga que somos formados del polvo de la tierra es algo que debe recordarnos cuán frágiles y débiles somos como hombres. Hay un contraste en la manera en cómo se ve al hombre. En el capítulo 1 vemos al hombre creado a la imagen de Dios. Hombre y mujer, ambos creados a la imagen de Dios por igual dignidad. Tienen la misma dignidad delante de Dios. Son iguales delante de Dios. Pero en el capítulo 2 se nos muestra a un hombre creado del barro. Sí, somos creados a imagen de Dios. Sí, somos llamados y creados para gobernar la tierra. Sí, somos llamados y creados para gobernar sobre los peces, las aves y todas las bestias. Y sí, somos llamados para gobernar en representación de Dios, pero nosotros no somos de Dios. Nosotros no somos Dios, somos de barro. Somos arcilla. Somos débiles, que por la gracia de Dios existimos por su aliento de vida. Esta imagen de Dios en el hombre era simplemente algo para recordar al hombre su propósito, dignidad y para advertirnos de cómo debemos respetarnos unos a otros, de cómo debemos tratarnos unos a otros. En Génesis 9:6 dice, el que derramase sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La imagen de Dios sirve como una advertencia, no derrames la sangre de aquel que ha sido creado a la imagen del Creador. Pero somos imágenes y somos débiles. Lo que vemos a continuación entonces es una descripción del Edén de Dios. Cómo Él ha creado este Edén
Como Él ha hecho, en el versículo 9, se nos dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios presenta entonces su Edén, su jardín, y pone allí al hombre para que pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado para él. El lenguaje que se usa en Génesis para describir el Edén es un lenguaje de abundancia, de deleite, de placer, un lenguaje en el que el hombre podía disfrutar de absolutamente todas las bendiciones de Dios, de toda la provisión de Dios. Él hizo todas las cosas y Dios no dijo, y no dice el relato, y Dios hizo todas las cosas espirituales. Dios hizo todas las cosas religiosas. No, hizo todas las cosas deliciosas. Hizo todas las cosas buenas para comer. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios que detesta el placer. No, Dios tiene placer en sí mismo, pero el placer alejado de la voluntad de Dios es pecaminoso y se convierte en lujuria, se convierte en cualquier distorsión de aquello que Dios llama bueno para nuestro disfrute. Y vemos, Dios toma a este hombre y lo pone en este sitio de deleite que Él ha creado para el ser humano. Entramos entonces al punto central, digamos, y focal del pasaje de hoy. Sé que muchos pensaban que íbamos a terminar. No, hermanos, era la introducción solamente. Es broma. Pero llegamos al punto central de nuestro texto. Llegamos al clímax de la narrativa. Dios ha creado un ambiente y vemos esta diferencia. Esta narrativa crea al hombre y luego al ambiente, mientras que en Génesis 1 crea el cielo, la tierra, el agua y luego a los seres vivientes que lo habitarían. Pero en este punto focal no está tanto la creación como un todo, sino el hombre y esa relación pactual que tiene con su Dios. Y ese es el punto que quiere enfatizar Moisés. La relación pactual que hay entre el creador y la criatura. Y de allí el orden cronológico diferente. Pero quiero que lea conmigo entonces lo que dice Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Versículo 15, repite la misma frase que hay en el versículo 8. Versículo 8 dice, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Muchos creen que el trabajo es una maldición como consecuencia de la caída del ser humano. Y sé que hay algunos trabajos que parecen ser una maldición después de la caída. Hay trabajos que realmente pueden ser bastante pesados, pueden ser bastante complicados. Entiendo esa perspectiva, hermano, pero el trabajo en sí no era un castigo para el ser humano. El trabajo era parte del diseño de Dios para la creación mucho antes de la caída. Dios, cuando se dice que descansó, no descansó de todo, descansó de su obra creadora, como lo vimos hace un par de domingos. Pero el mismo Señor Jesús en Juan 5 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios es un Dios trabajador y creó al ser humano a su imagen para que también pudiera trabajar. Y le dice, lo pongo en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Vamos a ver un poco más acerca de este tema y profundizaremos un poco más en un par de domingos más adelante. Pero el punto focal que quiero que veamos está en el versículo 16 y 17. Tomando Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios pone al ser humano con un propósito en ese huerto, pero de la misma manera delimita la forma en cómo el ser humano va a llevar a cabo ese propósito. Deleítate de mi creación. Disfruta. Tienes todo árbol para comer.
Fíjense que Dios comienza con su provisión antes de dar su prohibición. Y Él dice, esto es lo que yo te he dado. Te he dado la vida. Eres barro, no eres nada. Existe porque puse mi aliento de vida en ti. Pero no solamente te di la vida, te he dado todo para que puedas disfrutar. Árbol delicioso y apetecible a la vista. Algo que realmente te puede hacer alegrar el corazón si quiere. Pero al mismo tiempo le da una prohibición al ser humano. Y dice, de este árbol no comerás. La creación estaba para dar al ser humano todo lo que él quisiera. Dios no le dice, vas a comer 3 veces al día, o vas a tener fruta por la mañana, vegetales por la noche, granos por al siguiente día. Dios le dice, mira, todo, a tu antojo, disfruta, come, deleítate, aprovecha. Pero luego dice, hay un árbol que no podrás tocar. Hay un árbol que no podrás tocar, no, que no podrás comer. Lo de tocar lo agregó Eva luego en el capítulo 3. Hay un árbol que no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe este árbol? Muchos se preguntan, si Dios no quería que el hombre pecara, ¿por qué entonces pone el árbol en el medio del huerto del Edén, donde el ser humano lo vea y sea tentado para comer? No podemos entender por qué este árbol era diferente. ¿Acaso había algo malo en este árbol? ¿Acaso el árbol de la ciencia del bien y del mal era un fruto que estaba caducado, pasado? ¿Acaso era amargo? En absoluto. No tiene nada que ver con eso, porque Dios mismo creó todas las cosas deliciosas y buenas para comer. Y eso incluía este árbol. El problema con este mandamiento no era el árbol en sí, era lo que este árbol representaba. El ser humano tenía autoridad sobre toda la creación. Tenía libertad para disfrutar de todo, pero aún esta autoridad y esta libertad eran sujetas a la voluntad del Creador. Podían ejercer dominio, pero ellos no eran los amos y señores del universo. Toda nuestra autoridad está sujeta al mandamiento de Dios. Dios era quien pone el límite a la acción del ser humano, porque solamente Dios es eterno y perfecto. El ser humano debe existir en sujeción a su creador, porque de lo contrario, lo que encontramos son tragedias, muertes, desalientos y todo tipo de maldad. Y por eso Dios le dice, te he dado todo, reina, sojuzgar la tierra, que gobierne y ejerza dominio sobre todo en representación mía. Pero recuerda que todo depende de mí, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu creador. Y en la libertad que te he dado, te pongo un límite para que reconozcas y te acuerdes que tú no te mandas solo, que tú no eres Dios. Pero no solamente como un recordatorio de que el creador era también el legislador moral, sino que este árbol que representa la ciencia del bien y del mal es significativo. Fíjense que Dios no prohibió los 2 árboles. El hombre podía comer del árbol de la vida todo lo que quisiera. El ser humano no era implícitamente eterno, pero tenía acceso a la eternidad comiendo del árbol de la vida y poder alcanzar la eternidad, porque Dios le había dado aún eso. Dios le había dado la oportunidad a un ser infinito y de barro de ser eterno como él y de disfrutar en el Edén de una comunión perfecta. Y Dios le dice, mira, el árbol de la vida, aquí lo tienes, come y vive para siempre. ¿Pero qué hace el hombre? No, yo no quiero la vida, yo quiero el poder. Yo no quiero tu beneficio, yo quiero mandar. Yo no quiero someterme, yo quiero ser el Señor. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa el conocimiento de lo que es verdaderamente bueno y de lo que es verdaderamente malo. Y amado, escúcheme, saber lo que es verdaderamente bueno y lo que es verdaderamente malo no le corresponde al hombre, sino a Dios. El hombre es dependiente de la revelación divina para conocer lo que es bueno. Pero hoy en día vivimos en una sociedad
que ha exaltado en sobremanera la razón humana. Todo aquello que yo pueda entender con mi mente, el intelecto, el racionalizar las cosas, yo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo en mi propia sabiduría. Yo puedo determinar lo que es bueno por mi propia inteligencia. ¿Pero qué dice la Escritura? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios puso ese árbol como un doble recordatorio para el ser humano. En primer lugar, te pongo un mandamiento para que recuerdes que yo soy tu amo y tu Señor. Pero en segundo lugar, ese árbol te recuerda que dependes de mí para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos de nosotros confiamos en la revelación divina para verdaderamente discernir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un árbol de la ciencia del bien y del mal, pero tenemos un cerebro que pone en duda lo que Dios ha dicho y que prefiere analizar por sus propios medios lo que debemos hacer? Eso fue lo que hizo Eva en la tentación. Eva empezó a razonar con Satanás. No, bueno, mira, Dios dijo esto. No, pero mira, Dios no quiere que tú seas esto. Bueno, pero es verdad que el árbol es bueno. Se ve que es apetecible. Creo que tiene razón. Lo que Eva tuvo que hacer al ser tentada por la serpiente fue lo mismo que hizo Jesús con Satanás en el desierto. Escrito está. Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho esto es y esto no, entonces eso es y esto no. Porque es el único que sabe correctamente, perfectamente, qué es bueno en verdad y qué es malo. La Biblia condena y dice, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es toda la humanidad. Porque no queremos aceptar que Dios nos diga lo que es real, lo que es verdadero, sino que quiero ser yo Dios. Yo quiero decidir lo que es bueno. Y esto es lo que los teólogos determinan o llaman el pacto de obras. Dios entró en una relación pactual con el ser humano. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Dios, como creador, no necesitaba tener un pacto con el ser humano para que el ser humano ya estuviera en deuda con él. Dios, como creador y dador de la vida, aquel que recibe lo que no tiene, inmediatamente ya está en deuda moral con Dios. Por lo tanto, todo ser humano está en deuda moral con Dios. Dios no tenía que hacer ningún pacto, pero lo hace porque quiere enfatizar esa relación que quiere tener con su creación. Y le dice, toma todo de lo que te he dado, disfruta, pero recuerda, no comerás de este árbol. Y ese pacto de obras es el primer pacto que Dios establece con la humanidad. Es un pacto bajo el cual todos los hombres estamos. Todos los hombres desde Adán hasta nuestros días han nacido bajo ese pacto de obras. Absolutamente nadie puede librarse de ese pacto de obras por sus propios medios. El profesor y teólogo del Antiguo Testamento, Bruce Waltke, describe este pacto de obras que comenzó en Génesis capítulo 2 de la siguiente manera. Dice, ningún ser humano desde Adán hasta el presente puede evitar ser miembro de este pacto. Las personas podrían negarse a obedecer o incluso a admitir de la existencia del pacto, pero no pueden escapar de él. No hay ser humano que haya nacido. Mi hijo tiene 1 año y va a cumplir 1 año y 2 meses. Él está bajo el pacto de obras. Por muy bonito, gracioso que sea, él está sometido al pacto de obras que su creador ha establecido con toda la humanidad. Ese pacto de obras sigue vigente hoy. Ese pacto de obras sigue hoy condenando a la gran mayoría de este mundo. Porque ninguno de nosotros ha podido cumplir ese pacto de obras. Dios en ese pacto exige una obediencia perfecta. Y dice, para disfrutar de mi bendición, me obedeces perfectamente. Samuel, Gael, Christopher, el bebé que viene en camino, absolutamente todos están bajo el pacto de obras con Dios.
y todos serán juzgados conforme a la ley de Dios. Podemos negarlo, podemos pretender que no existe, pero es una realidad de la que el ser humano no puede escapar. Amado amigo que hoy nos visitas, porque quizás nos verás luego por los medios. Quizás nunca has escuchado esto, quizás nadie te ha dicho que estás en una relación pactual con tu Creador, en una relación que demanda de ti la obediencia perfecta. Y a lo mejor piensas que te puedes ganar el cielo obedeciendo algunos de los mandamientos, pero solamente quebrantar uno te hace detractor de toda la ley. Absolutamente todo el pacto se derrumba si tú desobedeces un solo mandamiento. Inmediatamente te haces culpable. Y amado amigo, quizás tú estás pensando, pero yo no soy tan malo. Pero cuando ves la ley de Dios y cuando ves lo que Él demanda del ser humano, te vas a dar cuenta que somos orgullosos, que somos pendencieros, que somos egoístas, que somos mezquinos, lujuriosos, que somos mentirosos, que no adoramos ni agradecemos al Creador, sino que nos creemos autosuficientes. Algunos incluso son corruptos de una manera muy descarada. Y cuando analizas tu propio corazón, amigo, tu conciencia y la mía nos acusan porque tú y yo sabemos que somos pecadores y que hemos quebrantado ese pacto. Y tú y yo lo que queremos hacer es escapar a ese conocimiento. Entonces empezamos a crear todo tipo de excusas, todo tipo de teorías, de imaginaciones, de filosofías que callen la conciencia que hay aquí en esta mente y digan, no, Dios no existe. Dios no existe. No hay pacto de obras. Olvídate de eso. Eres libre para hacer lo que quieras. Y eso es lo que hacemos. Día y noche intentamos escapar esta relación moral de pacto que tenemos con nuestro Creador y es imposible. En algún momento nos vamos a morir. Y en ese momento vamos a estar de frente al Creador. Y entonces Él va a exigir de nosotros y va a demandar cuentas de lo que hayamos hecho con nuestra vida. Y este pacto por obras que ahora negamos va a ser sumamente claro y evidente ante nuestros ojos. Pero ¿sabes qué? Quizás en ese momento ya no habrá escapatoria. Por eso te digo, amigo, hay una sola solución para esto. El pacto de obras sigue vigente para todo aquel que no está en Cristo Jesús. Pero Jesucristo, quien se nos promete en Génesis 3:15, vino a este mundo, obedeció perfectamente ese pacto y la ley de Dios, obedeció perfectamente, cumplió con todas las demandas del Dios Altísimo. Y de la misma manera que Adán desobedeció en tu nombre, Cristo obedeció en nuestro nombre. Adán nos representa en la caída, pero Cristo nos representa en la obediencia y en la justificación delante de un Dios santo. Y por medio de Él, así como de Adán heredamos el pecado, la maldad y la muerte, por medio de Cristo la gracia, el perdón y la vida eterna. Amado amigo, no rechaces la oferta de la gracia y el perdón de Dios que la Escritura nos hace. Ven a Cristo para que puedas conocer la gracia y el perdón que necesitamos y la libertad de este pacto que nos maldice y nos acusa por culpa de nuestra maldad. Pero, amada iglesia, tampoco debemos ignorar nosotros esta realidad. Estamos en un nuevo pacto de gracia con nuestro Señor. Pero ¿estamos realmente en ese pacto con el Señor? Estamos acostumbrados a venir a la iglesia y a hacer cosas para ganarnos su favor. Hay una realidad en la iglesia, y los teólogos llaman esto la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible somos todos los que estamos aquí.
Pero la iglesia invisible y real son todos aquellos que verdaderamente son salvos. ¿Estás seguro que has entrado en ese pacto con Dios por medio de Jesucristo? ¿Estás seguro que reconoces tu debilidad, tu maldad delante de un Dios santo? Y que solamente Jesús es tu única esperanza y nada de lo que tú puedas hacer, ni siquiera cantar o predicar o tocar el piano, esas cosas sirven de nada para tu salvación. Estamos conscientes de la verdad del Evangelio. Pero no solamente evaluamos nuestro corazón, sino que de la misma manera que Israel tenía que reconocer a su Creador y Redentor, la iglesia está llamada a reconocer y adorar al Dios que la ha llamado. Aquel Dios que murió por nosotros en la cruz es el mismo Dios que creó todas las cosas. Por eso Colosenses y Hebreo nos dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que Él hizo todas las cosas visibles e invisibles, porque el Creador es el mismo que nos ha salvado. Génesis mostraba al pueblo de Israel, el que creó todas las cosas te sacó de Egipto. Y el Nuevo Testamento hace algo paralelo. Aquel que murió en la cruz es el mismo que creó todas las cosas. Tu Dios, el Dios verdadero, murió por ti. Hermanos, ¿seremos insensibles ante esa realidad? ¿Seremos fríos e indolentes ante el sacrificio de nuestro Dios? ¿Seremos apáticos para las cosas de Dios? ¿Acaso esto no es suficiente para motivarnos en la vida cristiana? ¿Acaso que el Creador del universo se humillara para venir por mí no es suficiente? Él no tenía por qué librarme de la maldición de la ley. La maldición de la ley me la gané yo solito. Yo solo dije, quiero estar bajo tu juicio porque te detesto. Y que Él viviera, aún nosotros despreciándole, y dijera, yo soy el Creador, pero iré a que mi creación me humille, me abofeteen y me desprecien para pagar por sus pecados, para bendecirles una vez más. ¿Y somos fríos y apáticos en la vida cristiana? Y dependemos de las emociones en la vida cristiana en vez de dejar que la verdad del Evangelio sea aquello que regule todas nuestras prioridades. ¿Cómo respondemos ante esta acción del Creador? ¿Respondemos en adoración y agradecimiento o en queja porque no tengo aquello que Dios no me quiere dar? Como si no fuera suficiente lo que me ha dado. ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo somos como Adán y Eva. Dios me ha dado todo el Edén. Mira, aquí tienes todo, deleítate. Pero sabes que yo no quiero lo que tú quieres, Dios. Yo quiero tu poder. Yo quiero tu señorío. Yo no quiero el árbol de la vida eterna. Yo quiero el árbol que me permite a mí decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces la iglesia actúa de esa manera. Yo estos días estaba cargando a mi hijo. Y yo estaba, hermano, pero yo estaba deleitándome simplemente en estar con mi hijo. Y para mí, no quería hacer nada más. Quería tener una relación con él en ese momento. Y decía, wow, yo no quiero hacer nada más. Quiero estar aquí observando, hablando con él aunque no me entienda. Quiero amarlo, quiero darle todo. ¿Y sabe qué hacía mi hijo? Apartaba mi rostro. Se molestaba y pataleaba porque no me quería a mí. Quería aquello que estaba atrás de mí, que tenía luces. Mi hijo no reconoce el amor de su padre. Y el amor de su padre no es suficiente para él. Él dice, quítate, papá, quítate. Yo quiero eso que está atrás que brilla. Quítate, quítate. Y así somos nosotros. Dios se da a sí mismo, el Creador se da a sí mismo, y nosotros decimos, quítate, quítate, dame lo que está atrás. Respondemos en adoración y agradecimiento porque aquel Creador que estableció un pacto ha venido para cumplir ese pacto y librarme de la maldición de la muerte. Reconocemos que dependemos de Dios para toda sabiduría. Reconocemos que Él es la revelación divina, aquella fuente de verdadera sabiduría.
¿O acaso sigo pensando que mi razón, que mi mente, que mi intelecto es suficiente para hacerme sabio? ¿Es acaso esa la realidad? ¿Estoy reconociendo que necesito de la revelación divina para tomar decisiones en todas las áreas de mi vida? ¿O quiero conocer yo como Dios? Dame el plan completo. Dime, yo lo voy a hacer, yo decido, ya yo sé. Esto nos lleva a considerar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios no solamente es tu creador, es tu redentor. ¿Sabes qué significa eso? Que doblemente le perteneces. Él te formó y tu vida le pertenece a Él. Pero aún en tu esclavitud te liberó y ahora tu vida le vuelve a pertenecer a Él. No es que le haya dejado de pertenecer, pero enfatiza en nosotros cuánto estamos en deuda con el Creador. Génesis 2 es un gran recordatorio para nosotros. Un recordatorio de que el Dios creador nos formó a su imagen. Nos formó para tener dominio de la creación. Nos formó para disfrutar de su creación. Pero nos formó también para vivir en una relación pactual con Él por la eternidad. Mi oración, hermanos, es que podamos vivir en obediencia, agradecimiento y adoración. Oremos. Padre, gracias quiero darte. Porque por tu inmensa misericordia, hombres débiles, finitos, insignificantes, podemos disfrutar de la mayor bendición que podemos experimentar, tu presencia, nuestra relación contigo. Podemos disfrutar de todas tus bendiciones, de todo lo que tú nos has dado. Pero muchas veces, mi Dios, queremos más a la bendición que a aquel que nos bendice. Queremos más lo que podemos obtener de ti que a ti mismo. Y pareciera que si no tenemos aquello que queremos, entonces tú no eres suficiente para motivarnos. Estamos siguiendo los pasos de nuestros primeros padres. Aquellos que tenían todo, te tenían a ti y te despreciaron. Lo hicieron representándonos a todos nosotros. No querían al Creador, querían la creación. No querían tu aliento de vida, querían ellos en sí mismos ser autosuficientes. No querían depender de ti, querían ellos ser amos y señores de todas las cosas de su propia vida. No tenían fe para confiar en que tu carácter es bueno y que lo que tú prohíbes lo haces por su bien. ¿Cuántos de nosotros, oh Dios, actuamos de esa manera? Pero por tu gracia y tu misericordia aquí estamos. Y te pedimos que nos des corazones agradecidos, corazones temerosos, corazones que reconozcan que tú eres nuestro Creador y Redentor. Y que podamos ahora, gracias a Cristo Jesús, vivir no como Adán y Eva lo hicieron, fallando en cumplir su propósito y gobernar en representación tuya, sino que en Cristo Jesús nosotros podamos vivir esta nueva humanidad en la que tu imagen, manchada por nuestro pecado, ha sido ahora restaurada en Cristo Jesús. Y que vivamos en adoración permanente a ti. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia. Que no seamos autosuficientes, que no deseemos el poder, que no queramos ser sabios en nosotros mismos, sino que hagamos todas las cosas conforme a tu voluntad, con temor de tu nombre. Para que tú puedas ser exaltado aquí en San Chinarro, en la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Y que la gente de este sector sepa que tú eres el Creador, el Señor de todas las cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.